Muy buenos días, ¿cómo están? Día domingo 14 de marzo de 2021. Ya vamos en la mitad del mes sin darnos cuenta. Y está la mañana bastante fresquita, ¿ah? Llegada al gusto. Estoy tomándome un chocolatito caliente para pasar la mañana, la fresca. Em, pero bueno, todo sea para la gloria del Señor. Em, ya mitad del mes ya. Como se han pasado dos semanas ya volando. ¿Mm? Rapidito no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar ya en septiembre. Septiembre. Después se pasa el año de nuevo. Uno no se da ni cuenta y ya rebobinando atrás va contando un año, 2 años, 3 años. De repente en Twitter uno se encuentra con una noticia, ¿no es cierto? ¿Qué año es este? 2015. Ah, pero esto uno lo siente como que haya sido ayer nomás. ¿Mm? Pero no, fue hace harto años. Pasa muy rápido el tiempo. Em, bueno, la semana pasada hicimos el programa acerca de la marca de la bestia, o sea, el número de la bestia. ¿Mm? Vimos como en el fondo era el número de la bestia. Así que vamos a hacer un rep de parte del tema del programa anterior, que sería el asunto de la persecuciones a la Iglesia Católica. Eso vamos a ahondar hoy día, porque bueno, vimos en el programa pasado que el número de la bestia, ¿no es cierto?, era el 666, que contrario a lo que dicen lo que afirman los hermanos evangélicos, se trataría de un número que viene ya cifrado en la misma Biblia. Un tema así que no, no estoy, no tengo la idea de cuándo fue versiculada la Biblia, cuando se le pusieron los capítulos. Creo que fue en el siglo II aparentemente. Mm, pero de todos modos eso le daría aún más validez sobre todo a la explicación del número de la bestia, que estaría en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Habría, porque de ser de esa forma, habría intervenido el Espíritu Santo. Habría dejado eso, la, la marca ahí puesta de a qué se refiere Juan con el 666. Y em, en el después vimos cómo esa marca de la bestia se manifiesta precisamente en los grupos protestantes, cuando estos empiezan a adquirir el poder económico, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan a aparecer estos grandes movimientos de economía liberales, ¿no es cierto? El mercantilismo, el capitalismo, y a través de esa producción económica se, bueno, se crearían, ¿no es cierto?, estos grandes poderes económicos de las finanzas, del poderío anglosajón. Anglosajón, la hegemonía que tiene el poder mundial en estos momentos, y a través de esas finanzas, de ese poder financiero, habrían financiado el marxismo, ¿no es cierto? Em, y tantos otros movimientos em, contrarios a la Iglesia Católica. Así que ahora vamos a ver, vamos a ahondar
precisamente en el tema de todos estos movimientos que son contrarios a la Iglesia Católica, y lo vamos a hacer leyendo el siguiente versículo bíblico en Mateo 16:18. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, eh, vamos a tomarnos de este versículo, ¿no es cierto?, para tratar hoy día el tema de las puertas del Hades, cómo se manifiestan en la historia y cómo se han dedicado a guerrear contra la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, partimos en la historia con la que en Apocalipsis se le llama la gran ciudad, la gran ramera, que fue precisamente la primera persecutora de los cristianos, persecutora sistemática, el Imperio de Roma. El Imperio de Roma entonces sería la primera manifestación de estos poderes que emergen, ¿no es cierto?, de las puertas del Hades contra la iglesia. Eh, tenemos entonces que la tendríamos con Roma entonces la mayoría de los apóstoles asesinados. Habrían venido los primeros mártires de la iglesia, y siendo la persecución eh, más conocida la del año 64, que fue con este incendio que provocó Nerón. Bueno, oficialmente no se sabe quién provocó el incendio, pero se sabe que fue Nerón, para culpar a los cristianos. Esto sucedió en el año 64 y habría costado la vida al apóstol Pedro, al primer papa, y al apóstol Pablo. Entonces, con esta persecución para culpar a los cristianos, tendríamos que Pablo terminó decapitado y el apóstol Pedro terminó crucificado, invertido, ¿no es cierto? Invertido, crucificado al revés. Que es por esto, por esa muerte de Pedro, el primer papa, que muchos evangélicos se asustan, y protestantes también, de que en cierta fotografía donde está el Papa Juan Pablo II haya una cruz invertida en el asiento papal, ¿no es cierto? Lo han denominado como algo satánico, y no, pues la verdad es que esa cruz invertida representa al primer papa que fue crucificado al revés. Entonces, dependiendo del contexto, hay que hay que ver cuáles son los usos que se les da a los símbolos, a la simbología. Bueno, entonces tendríamos esta persecución, este asesinato. Tendríamos también a este mártir que sería San Ignacio de Antioquía, obispo, que el año 108 fallece en el Coliseo, ¿no es cierto?, comido por las bestias, por los leones. Y él fue quien acuñó el término Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal. Se dio la persecución a los cristianos en el tiempo de Roma, por que se les acusó de caníbales. Se les acusó de caníbales. Se les sorprendía, ¿no es cierto?, en las misas, comiendo este pan ácimo, la hostia, y este vino. Entonces, al preguntarles qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que consumen ahí, ellos dicen que el cuerpo del Señor,
También pudo haberse manifestado algún milagro eucarístico, yo creo, ¿no es cierto? El pan se tuvo que haber convertido en carne en más de alguna ocasión. em, y fueron perseguidos por caníbales, por ser caníbales, por hacer comer carne humana en sus ritos. Em, y también tendríamos em, la cuña del emperador Marco Aurelio, quien gobernó entre el año 161 y 180 después de Cristo. Él dijo que los cristianos son perseguidos porque son diferentes, viven de manera diferente y ven las cosas de forma diferente. Entonces fue eh, perseguido por ser diferente, la verdad, al estilo de vida de los romanos. De hecho, muchos de los grandes pecados que son condenados en la Biblia por los cristianos eran precisamente por estos actos de fornicaciones, ¿no es cierto? O borrachera, o estas grandes gulas, ¿no es cierto? Estos grandes derroches, eh, toda esta vida, como dicen, la juventud reventada, ¿no es cierto?, que tenían los romanos. Entonces todo eso fue motivo de pecado para los cristianos. Eh, Así que bueno, tendríamos estas persecuciones hasta por lo menos el año 313, que es cuando el emperador Constantino, em, con el edicto de Milán, libera los cultos en Roma, libera específicamente el cristianismo. Luego el emperador le iría regalando terrenos, los liberaría de impuestos, ¿no es cierto? Le regalaría dinero, toda a raíz de un milagro que tuvo él, un milagro en el que la cruz, la señal de la cruz se le apareció en el cielo, ¿no es cierto? En la batalla del puente, no me acuerdo cómo se llamaría este puente, pero eh, esa cruz le significó a él la victoria. Y eh, eso le daría paso para convertirse después al cristianismo. Cristianismo católico, por cierto, el único cristianismo que siempre hubo fue el católico, hasta por lo menos la irrupción de Lutero. Tenemos también varias herejías que se fueron dando en la edad temprana del cristianismo, herejías como los arrianos, ¿no es cierto? Que em, tendríamos esta herejía como el arrianismo, que niega la naturaleza divina de Jesús, ¿no es cierto? De Jesucristo. Eh, eh, Herejía que fue eh, confrontada en el concilio de Nicea, en el 325, el primer concilio que tuvo la iglesia, donde ahí se asentaron las bases de la creencia católica y cristiana. Y entonces ahí habría sido descartar la filosofía arriana eh, como algo teológico. También estaba la herejía gnóstica, que combatió fuertemente Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon combatió fuertemente la herejía gnóstica. ¿En qué consiste la herejía gnóstica? Que hace que eh, hace un juego entre el bien y el mal, ¿no es cierto? En que la luz sería oscuridad, que lo bueno sería malo,
que Jesús sería Lucifer, ¿no es cierto?, a la vez, y, y una, un, un enredo más o menos, ¿no es cierto?, que no tiene ni pies ni cabeza. Así que, bueno, también la iglesia tuvo que combatir varias herejías. La herejía cátara también, ¿no es cierto?, que hacen una mezcla entre el paganismo, ¿no es cierto?, con las ideas cristianas. Mm, Cosas de gallos turbados, ¿no es cierto?, gente turbada de la cabeza, y que la iglesia combatió eficazmente porque desde un temprano se vio que había un peligro en la secta, en toda esta secta religiosa. Eh, Mismos peligros que vemos ahora en las sectas modernas también, ¿no es cierto?, que te apartan de la sociedad, ¿no es cierto?, te absorben. Em, Tenemos este caso, por ejemplo, de este gallo que se suicidó en Guyana, ¿m? O en Guyana francesa, no me acuerdo. Se llevó a todos los fieles para allá cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a, a averiguar de qué es lo que tramaba este gallo, ¿no es cierto? Y bueno, se llevó a todos los fieles para allá, ¿no es cierto? Y se terminó suicidando con los fieles. También lo mismo este otro compadre en Japón, este gallo en Japón que em, eh, no me acuerdo si se suicidó o terminó matando a los fieles, no sé. Bueno, la cosa es que todas estas sectas terminan súper mal, terminan muy mal. Los fieles, ¿no es cierto?, también terminan muy mal. Y es parte, el protestantismo tiene harta naturaleza de secta también. Harta naturaleza de secta, al igual que los movimientos políticos. Muchos movimientos políticos, sobre todo los subversivos, los del lado más de la izquierda, también tienen un, una, una identidad sectaria, en la forma de cómo atrapan fieles, ¿no es cierto? Cómo lo, los separan del resto de la sociedad con ideas, ¿no es cierto?, lavados de cerebro, y los apartan de sus seres queridos. Bueno, tempranamente la Iglesia Católica encontró que había un problema con esta secta y las combatió. Lo más sano que se puede hacer con todas estas ideas dañinas y perversas es combatirlas. Em, por eso también fue el nacimiento de la la Inquisición católica, que contrariamente a lo que dicen las leyendas negras, ¿no es cierto?, la Inquisición católica se trató más que nada de proteger la fe, proteger la fe, y, y fue una persecución más que física, fue una persecución literaria. La Inquisición católica revisaba los libros, revisaba las doctrinas que andaban dando vueltas. Mm, Fue cuando el Estado tenía el rol de proteger a sus ciudadanos en la fe, en lo que concierne a la fe. Eh, un rol que hoy en día no tiene el Estado, y por eso andamos cada uno eh, hablando cualquier estupidez, ¿no es cierto? Y con ideas tan absurdas dando vueltas. Bueno, entonces tendríamos por aquí Roma, ¿no es cierto? Luego tendríamos la herejía, todas estas cosas que van saliendo de estas puertas del Hades, ¿no es cierto?, que pareciera que las planifica Satanás del otro lado em, y las tira contra
en la Iglesia Católica. Bueno, vamos aquí con uno de los secuaces, uno de los sirvientes más brillantes de Satanás, quien es Martín Lutero. Martín Lutero nace en el año 1483. Hasta el momento que nació Martín Lutero, Europa no se llamaba Europa. Europa se llamaba cristiandad. Todo lo que se conoce hoy como Europa, en esos años se llamaba la cristiandad. ¿Por qué? Porque era una unión que había de todos los países europeos bajo el gobierno católico. Como dije en el programa anterior, em, eh, era una vida bastante próspera. Veamos qué tan próspera era. Vamos a dar tomado del libro Dinero gratis, interés e inflación de Margaret Kennedy, donde muestra aquí un ejemplo de cómo era la vida sin este tema del interés en la economía, sin la usura. Bueno, dice así. Se ha calculado que un albañil de Sajonia, además de comida gratis, en moneda actual cobraba al menos 13.300 euros al mes. Los artesanos solían recibir varios beneficios además de sus salarios. Pese a que los salarios eran altos, las horas de trabajo eran pocas, normalmente 8 horas al día, y la semana laboral tenía 5 días y medio. Los mineros en Sajonia solo trabajaban 6 horas al día. No fue hasta 1479 que se añadió una hora extra. A menudo los jornaleros gozaban de un lunes libre, llamado el lunes azul, normalmente sin reducción salarial. Esto en Suecia se terminó con la ley de gremios de 1669. Nótese 1669, ya Suecia ya era un país protestante. Así que para no ser confundido con los nobles, a los artesanos de Friburgo en Sajonia se les aconsejaba no usar joyas de oro y ropa de terciopelo y raso, aunque podían pagarlo. El hecho de que la vida cultural y economía florecieran fue a causa de las monedas brácteas, que fueron la base de un sistema con una continua retirada de monedas, porque se rompían a menudo. La retirada se producía 3 veces al año y también servía de tributación. No era permitido utilizar monedas antiguas. Nadie quería quedarse con dinero malo para no sufrir una pérdida, ya que por el intercambio de 12 monedas viejas solo recibían 9 nuevas. La economía prosperó porque el efecto del interés generando dinero no estaba presente. No se cobraba ningún interés. Había hospicios para los débiles, los ancianos y los enfermos, y los ricos habitualmente proveían comidas, vivienda y ropa gratuita para los pobres. La riqueza estaba repartida relativamente con uniformidad para todos los niveles de la sociedad. Bueno, este es un relato de cómo se vivía en la Suiza católica, ¿no es cierto? Pre-protestante y pre-usurera. Y también podríamos hablar del ejemplo de los mineros de Nueva España, cuando este explorador holandés Humboldt afirmó que un minero de Nueva España, de México, ganaba 6 veces más de lo que ganaba un alemán, un minero alemán, y trabajaba mucho menos. Y también afirmó que no había pueblos más felices que los que gobernaba el Imperio Español.
Así que bueno, esas son... em, eso era de cuando la prosperidad que había en países gobernados por la Iglesia Católica. Entonces luego tenemos que eh, en 1556, a la muerte de Lutero, de 60 millones de católicos que habían en Europa, 20 millones se hicieron protestantes y se perdió un tercio de Europa. Ya se habían pasado a protestantes Inglaterra, em, Alemania, Suecia, ¿no es cierto? Em, y los demás países del orbe noreuropeo, ¿no es cierto? Em, una de las posibles causas de que haya prosperado Lutero y el luteranismo quizás fue la peste negra, la aparición de la peste negra en el siglo XIV. Muchos muchos curas murieron, muchos eh, frailes de sacerdotes, ¿no es cierto?, murieron a darle extrema unción a gente que estaba con la peste eh, y al tratar enfermos, porque no se olviden que la medicina y el cuidado de los enfermos nació de la Iglesia Católica, y le debemos los hospitales, ¿no es cierto?, se los debemos a la Iglesia Católica. Pero bueno, esa pudo haber sido una de las causas de que el luteranismo haya prosperado, que muchos curas, buenos curas, bien formados, se fueron víctimas de la peste. Algo similar a lo que pasa hoy con los jesuitas, que hubieron muchos muy buenos jesuitas antiguamente y lo que hay ahora de los jesuitas, lamentablemente, es ahí nomás, como se dice. Bueno, Lutero viaja en 1510, ¿no es cierto?, a Roma, llega escandalizado de lo que vio en Roma, al parecer vio prostitución en Roma o algo que dice él, ¿no es cierto? Lo curioso es que él no llega para enfrentarse a esas corrupciones, a esa prostitución o lo que haya visto él en Roma, si es que vio algo, sino que llega con la idea de fundar su propia religión. Em, Luther en la alemán significa carroña, mal bicho, así que por ahí le hizo honor a su apellido. Y algo que no se comenta de la vida de Lutero es que oficialmente se dice de él para darle esta imagen de eh, sobrenatural, ¿no es cierto?, de que él se convirtió en cura luego de enfrentarse a una tormenta, que él le habría dicho al Señor que si le dejaba, si no le caía un rayo, él se haría cura. Bueno, la verdad es que Lutero se metió a cura para escapar de enfrentar a la justicia, porque en un duelo él habría asesinado a un compañero de estudio de derecho. Así que esa es la razón de por qué se metió a cura con los monjes agustinos, porque quería hacer uso em, de la mm, de la protección ante la ley que tenían los curas. Bueno, se desempeñó muy bien, ¿no es cierto? Se desempeñó muy bien Lutero. Em, Había un problema con Lutero que era era muy escrupuloso. Tenía padecía un escrupulosismo, si se puede decir así. Era un escrupuloso patológico. ¿Mm? Em, Él le temía mucho más a Cristo que al demonio. Tengo una cita de él aquí. Lutero dice: si veía una imagen de Cristo colgado en la cruz,
cerraba los ojos y prefería ver al mismo diablo. Lutero tenía una concepción media enfermiza de lo que es Dios. No lo veía como un Dios misericordioso, sino como un Dios em, medio severo. Se confesaba muchas veces. Lutero se confesaba muchas veces. Hasta 7 veces al día se podía confesar. Era un gallo patológicamente obsesivo y con mucho miedo. Quizás la conciencia de haber matado a este gallo le jugaba en contra. Su primera misa fue un desastre, ¿no es cierto? Lutero quedó de lado, no fue capaz de llevar la misa adelante. Y después vendría este problema que tuvo con la indulgencia. Julio II, que quiso hermosear, ¿no es cierto?, el Vaticano, quiso hacer algo como la Capilla Sixtina, que se haría después más adelante. Este Papa, Julio II, tuvo la idea de hacer la indulgencia, o sea, de que por donaciones, ¿no es cierto?, la gente podía pedir por sus difuntos para que la iglesia rezara por ellos para ser liberados del purgatorio. Eh, una idea bastante inocente, yo no veo maldad en eso, no veo maldad, pero sí la vio Lutero, que armó una tremenda laraca, ¿no es cierto? Pegó 95 tesis afuera de una catedral. Y lo curioso de esto es que Lutero habría pegado esas tesis un 31 de octubre. Un 31 de octubre. Y recordemos que el 31 de octubre es la fecha de Halloween. Es la fecha diabólica. Así que más que una coincidencia ahí, y además que se celebra por ese mismo día el Día de los Evangélicos, por haber sido el día que Lutero pegó estas tesis y se rebeló contra la iglesia. Bueno, Lutero hizo una mutilación de la Biblia, ¿no es cierto? De 73 libros, Lutero dejó 66. Recordemos bien el tema del número 6, ¿no es cierto? Que es el número imperfecto. Muy Ese 66 le falta un 6 más, ¿no es cierto?, para llegar al número de la bestia. Pero todos los seres siempre van mostrando su naturaleza, de una forma u otra. Así que dejó la Biblia con 66 libros. La Iglesia Católica tiene 73, que 73 vendría a ser un número más completo, más perfecto. El 7 que es el número de Dios, más el 3 que también es el número de la Trinidad. 7 más 3 suma 10, el 10 también es un número más o menos perfecto, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo una cita acá de un padre, parece que fuera em, eh, parece que hubiera visto al futuro, profecía, parece que hubiera sido profeta, el padre Fretzel, quien enfrentó las 95 tesis de Lutero en su momento, en su cátedra. Bueno, eh, dice este padre, los artículos de Lutero están destinados a promover un gran escándalo, pues por su causa muchos despreciarán el poder de su santidad el Papa y de la Santa Sede en Roma. También se abandonarán las penitencias sacramentales y no se volverá a creer en predicadores ni doctores.
hay gran peligro para las almas, pues cada uno creerá aquello que le parezca. Cada uno creerá aquello que le parezca. Hoy en día de una Biblia tenemos más de 3000 denominaciones. Y bueno, luego el Papa, al ver a este Lutero que andaba revelado, ¿no es cierto?, enviaría al cardenal Caetano, un cardenal tomista, a entrevistar a Lutero. Lutero apeló al concilio, ¿no es cierto? El concilio que no se convocó. Y luego empezaría Lutero a llamar a Roma la Babilonia del Apocalipsis, una, una, un hábito que heredarían ahora los protestantes, ¿no es cierto?, los hijos de Lutero. Y al Papa lo trataría de anticristo. Bueno, a ver, leamos algunas citas de Lutero. Desde que un cristiano sale del agua bautismal, el cristiano ya es sacerdote y puede jactarse de haber recibido la ordenación. Ser clérigo, perdón, me perdí. Ser clérigo, obispo e incluso papa. Esa era una de las citas de Lutero. Aquí tengo otra. Los cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por detrás. Toda la iglesia del Papa es una iglesia de prostitutas y de hermafroditas. Frases para el bronce, ¿no es cierto?, de Lutero. No existe sacrificio en la misa. No hay transustanciación. La transustanciación es cuando el pan, la hostia se convierte en carne. El sacerdote que dice misa no es de Dios sino de Satanás. La misa es un ministerio sacrílego, diabólico, impío y abominable. El culto de la misa supera toda impiedad, toda abominación, de suerte que si otra causa no hubiere para colgar los hábitos, abandonar el convento y detestar los votos, sería más suficiente esta sería más que suficiente esta. Ahora lo encontré, aunque se me había, hay partes que se me van desapareciendo acá. Sería más que suficiente esta abominación de la misa. Yo por mi parte preferiría haber sido adúltero, homicida, rufián y salteador de caminos antes que sacerdote. Bueno, vocación de sacerdote no tenía, por lo que se ve. A lo mejor tenía vocación para esos otros oficios. Nuestro pecado es algo invencible, imborrable, incicatrizable. El bautismo no borra el pecado ni puede la gracia santificante recibirse intrínsecamente en el alma. El pecado de Adán y Eva persiste siempre en el alma. Un niño que sale del agua bautismal, un adulto, sigue teniendo la concupiscencia, esa inclinación al mal. Si se hubiese borrado el pecado original, hubiésemos sido santos. Por tanto, el bautismo no borra el pecado original. Bueno, ahí tenemos otra de la doctrina de Lutero. La doctrina de Lutero. Peca fuertemente, pero cree más fuerte todavía. Esta otra cita con la que Lutero se afirmó en su doctrina de la sola fe, la cual consiste en que con la sola fe la persona puede ser salva. O sea, tú podés ser un cabrón, ¿no es cierto?, un asesino, un rufián, como decía Lutero, un salteador de camino, pero si tienes solamente tu fe, igual te vas
al cielo. Aristóteles es el baluarte impío de los papistas. Papistas le llamaba Lutero a los católicos. Es a la teología lo que a las tinieblas a la luz. La ética de Aristóteles es el peor enemigo de la gracia. Es un filósofo rancio, un bribón que habría que meter en el chiquero o la cuadra de los burros. Un calumniador sinvergüenza, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera existido en carne o en hueso, se lo habría tenido por el diablo mismo en persona. Es imposible reformar la Iglesia si antes la teología y la filosofía escolástica no son arrancadas de raíz. Bueno, en esto tenía mucha razón Lutero, en que la filosofía escolástica es lo que ha afirmado bastante a la Iglesia católica. Nótese la habilidad que tenía Lutero para los adjetivos, para los adjetivos eh, eh, peyorativos a los demás. Es una habilidad que parece que desarrollan las personas malas. La habilidad para hacer sátiras baratas, ¿no es cierto? Para hacer chistes de mal gusto o, o, o chistes malos, ¿no es cierto? Recuerda bastante la forma de ser de los antifas. Nunca ha comprendido nada del Evangelio, ni siquiera de Aristóteles. Nunca ha comprendido nada del Evangelio, ni siquiera de Aristóteles. Esta es la opinión que tenía Lutero de Santo Tomás de Aquino. Porque Lutero no era tomista, nunca fue tomista Lutero. Lutero era más cercano a... Esto también fue algo que lo influyó harto. Era más cercano a, a Ockham, a Ockham, que era otro pensador cristiano que separaba la razón de la fe. Tomás de Aquino unía la razón con la fe. Bueno, Ockham separaba la razón de la fe y Lutero era más cercano a este otro gallo. Quizá influyó en algo eh, su eh, sangre alemana. La mujer no ha sido creada para ser virgen, sino para engendrar hijos. La mujer solo sirve para el matrimonio o la prostitución. Bueno, y un montón de otras cosas que creo no vienen al caso repetir aquí en este audio. Eh, Lutero, los escrúpulos de Lutero llegaban a tal que incluso consideraba el sexo entre maridos como pecado. Bueno, también lo tenemos cuando se inician las revueltas de los alemanes, del pueblo alemán contra la iglesia. Lutero apoyó al pueblo, ¿no es cierto? Y cuando los príncipes alemanes actuaron para reprimir estas manifestaciones, Lutero se cambió de bando. Como un buen, parece que eh, tenía genes de antifa también Lutero, al parecer. Pero no de estos antifas que mandan a pelear, sino de estos antifas que dirigen que mandan al resto a pelear. Eh, Roosevelt, uno de los cercanos de Lutero, dice que Martín Lutero se ahorcó, habría muerto ahorcado. Eh, Llegó, dijo que bebió con tanto exceso que lo tuvimos que llevar a la cama y al día siguiente lo vimos colgado en su cama miserablemente estrangulado. Hay otros rumores de que habría llegado Lutero hecho furia, se habría alcoholizado la noche antes de morir y habría llegado hecho furia y habría muerto eh, mm, suicidado, ahorcado, tal como dice aquí esta otra persona. Entre los luteranos se dice que Lutero murió de muerte natural, pero hay bastantes rumores de que se habría suicidado
ebrio. Bueno, vamos a pasar entonces a Calvino, este otro representante de la hueste de Satanás, de las puertas del Hades, teólogo francés. Al parecer se habría ido a Ginebra, ¿no es cierto?, a Suecia, por tema de estudio. Se interesó por la doctrina de Lutero. Se interesó por la doctrina de Lutero. Y a través de esta doctrina daría luego forma al protestantismo. Desde Roma, perdón, desde Ginebra. Ginebra sería en esos tiempos de Calvino sería em, la sede del protestantismo. La doctrina de Calvino se basó en la predestinización y la reprobación absoluta. O sea, tú naciste para salvarte o para perderte. Hagas lo que hagas, tú ya estás condenado o ya te vas salvo. Tiene muchas relaciones esa doctrina con la sola fe de Lutero, en que tú podés ser un cabrón, podés ser mala persona, pero si tienes fe o si estás entre los salvados, te vas salvado. Raíz raíz ideológica del nazismo de Hitler. Cuando por eso es que Hitler después llega con todo este tema de la raza, ¿no es cierto? De la raza aria, la raza elegida, la raza condenada, que sería la de los judíos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto tiene su raíz en estos eh, eh, protestantes anglosajones. Al igual que bueno, Calvino relativiza la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Se acuerdan del programa pasado que hablamos de que los anticristos niegan a Cristo, ¿no es cierto? Niegan, o sea, niegan que esté Cristo en la Eucaristía, en lo hecho. Bautismo no decide la predestinización. em, Calvino fue el que relacionó la predestinación con el éxito material, o sea que en la vida si a ti te iba bien económicamente era porque estaba ahí, era una muestra de que estaba ahí predestinado a la salvación. Em, de ahí entonces tenemos todo este tema del acumular eh, acumulación de capital, ¿no es cierto? De este tema financiero, las economías liberales, todo el capitalismo, ¿no es cierto? Todo vendría de esta idea protestante. Em, bueno, el puritanismo, esta cosa de que tenía Martín Lutero de ser escrupuloso patológicamente, el, el puritanismo tendría sus raíces en la teología de Calvino, en que él habla de que la persona corrompida, corrupta, debería tener corrección rigurosa y disciplina severa, y que la comunidad debería estar como tutora de la ley y vigilante de este gallo corrompido. Entonces ahí tenemos lo que más tarde sería la Inquisición, ¿no es cierto? La Inquisición protestante, que fue una verdadera salvajada, ¿no es cierto? Una bestialidad que solo pudo haberse le ocurrido a esta verdadera bestia que iniciaron el protestantismo. Y em, de ahí tendría surgimiento el puritanismo, esto de no beber alcohol, ¿no es cierto? De no tratar de ser lo más puro posible. Bueno, todas estas estupideces que la Iglesia Católica tenía controlar, ¿no es cierto? Porque la Iglesia Católica, tú pecas hoy día y después conscientemente reflexionáis y llegáis y lo que hiciste está mal, ¿no es cierto? Y te vaya a confesar el cura. Y tenemos que hasta el Papa se admite como pecador en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?
em, y, y todas estas cosas de como creerse, de todas estas cosas de superioridad moral, ¿no es cierto? De que un poco más que son em, impolutos, ¿no es cierto? Son, bueno, todas estas cosas tendrían su raíz en el protestantismo, en estos personajes. Algo que es bastante dañino para la psique de una persona, ¿no es cierto? Toda esta idea. Con razón tenemos entonces que o sea, estos pueblos ya, protestantes han cometido tantas barbaridades en la historia, tantas barbaridades. Bueno, eh, 20 años después de la revuelta luterana, Calvino aparece Calvino ya para darle remate al sacerdocio, ¿no es cierto? Porque el odio a los sacerdotes partió con Lutero y Calvino luego vino a hacerle el remate. Iglesia anglicana, Enrique VIII, que mató a sus 8 esposas, fue un monarca católico y curiosamente defendió a la Iglesia católica contra Lutero, a lo que León X lo nombra defensor de la fe. Bueno, este defensor de la fe terminaría matando a 8 de sus esposas y en 1534 dictándose el mismo como monarca de la Iglesia Católica. Por ahí hay un personaje bien siniestro que se llamaría Guillermo Cecil, quien manejaría los hilos por detrás de la, del trono, ¿no es cierto? En, en, todas las, en todos los poderes que fueron surgiendo después con esta em, con este quiebre entre Inglaterra y la Iglesia Católica. Bueno, se empiezan a hacer saqueos contra la Iglesia, ¿no es cierto? Lo primero que hacen todos estos protestantes, estas revoluciones protestantes, es ir a saquear a la Iglesia Católica. Eh, el anglicanismo tiene la peculiaridad de ser el primer alzamiento de un gobierno, el primer alzamiento oficial de un gobierno contra la Iglesia Católica, que habría sido el gobierno inglés. Inglaterra fue la primera en levantarse contra la Iglesia Católica. La, la, la perversa Albiñón, como le diría alguien por ahí. Así que bueno, de esto tenemos las siguientes joyas de estos levantamientos protestantes que luego derivaron a inquisiciones protestantes. Ulrico Cinglio, líder de la reforma protestante en Suiza, empieza a decir que hay que eliminar a obispos y sacerdotes. Entonces en Suiza se empieza a obligar al culto protestante, se prohíbe la misa, se penaliza con castigos severos tener imágenes de culturas religiosas del cristianismo. En Zurich se abole la misa en 1525. En 1529 se ordena en Hamburgo la destrucción de catedrales. En Constanza, 1528, la fe es prohibida y son destruidos los altares. En Escocia, John Knox prohibió la misa, azotamiento a la primera infracción, a la segunda destierro, a la tercera la muerte. Eh, unos monjes de la abadía de San Bernardo en Bremen son asesinados desollados y se le echa sal en las carnes vivas para luego ser colgados en campanarios por turbas protestantes. Que salvajada, ¿no es cierto? Por algo el nombre de la bestia, esta bestia que se iba a levantar contra la iglesia de Cristo. 14 monjes cartujos en Inglaterra son colgados. En el siglo XVI, la hija de Enrique VIII sería conocida como María la Sanguinaria.
Em, aquí hay una joyita histórica para el movimiento, para el protestantismo. Eh, Calvino ordenó quemar al descubridor de la circulación de la sangre, el español Miguel Servet, en 1556. Entonces tenemos ahí un gran aporte a la ciencia, ¿no es cierto?, del protestantismo, cuando Calvino ordena quemar a este científico español que descubre la circulación. Él estudiaba los pulmones, ¿no es cierto?, y descubre la circulación de la sangre. Posteriormente, en 1616, Inglaterra se adjudicaría ese descubrimiento, como tantos otros descubrimientos que se han adjudicado, con William Harvey. William Harvey entonces pasaría a la historia como el descubridor de la circulación en 1616. 60 años antes ya hubo un español, Miguel Servet, que había descubierto la circulación de la sangre. Y bueno, habría terminado en la hoguera. Enrique VIII ordena persecución en Irlanda de 1000 monjes dominicos, de los cuales solo sobreviven 2. 800 católicos eran asesinados por año en el reinado de Isabel de Inglaterra. En Alemania luterana, anabaptistas eran cocidos en sacos y echados al río. Muchas de estas prácticas después la aprendió el comunismo. Los bolcheviques usaron muchas de estas prácticas para diezmar a los curas de Rusia. En la Escocia de Juan Knox, 1000 mujeres quemadas acusadas de hechicería en un periodo de 6 años. Chuta. ¿Cuántas mujeres fueron quemadas por España? Por la Iglesia Católica. Creo que al parecer fueron 2. No estoy muy seguro, pero tendría que revisarlo bien. La tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Tudor, Isabel de Inglaterra, fue caracterizado por el salvajismo y el prejuicio. Henry Hayam, este es un historiador protestante. La reina Isabel mandó quemar miles de católicos y obispo de Rochester, Juan Fisher, fue decapitado. Bueno, entonces ahí tenemos todo el amor, ¿no es cierto?, y la hermandad y la fraternidad que nos trajo la iglesia protestante. Em, mm, la hermandad y la fraternidad traía desde las puertas del Hades. Que no se ofendan los hermanos evangélicos o protestantes. Yo no los estoy atacando personalmente a ellos. Yo estoy mostrando la historia y las críticas o cualquier comentario que hago lo hago refiriéndome al movimiento en sí, no a las personas. No es un tema personal, ¿no es cierto?, con los hermanos evangélicos o protestantes. Sí, tienen que tomar conciencia, una vez sabiendo estas cosas, de qué lado están, y que tenemos que volver a la verdadera iglesia fundada por Cristo y la verdadera iglesia perseguida. Bueno, tenemos entonces, pasamos a los árabes. Los árabes practicaron siempre la esclavitud, ¿no es cierto? Esto no es algo que no se cuenta, no es muy divulgado. Tomaban niños de entre 6 y 8 años, niños raptados para ser luego soldados turcos. El tráfico de esclavos blancos de musulmanes llegó a 1.250.000, de 1.250.000 a 4.250.000.
comparado con los esclavos negros de Estados Unidos que llegaron a los 800.000. Chuta. ¿Mm? Harto, harto negocio con tráfico de esclavos tenían los, los musulmanes. ¿Mm? 12 millones de personas esclavas de musulmanes si sumamos a los negros, los negros de África. El dicho no hay moros en la costa tendría su tendría su origen en que los moros asolaban las costas de África y del Mediterráneo para cazar esclavos en las razias. Las razias eran estos ataques que lanzaban ataques relámpagos que lanzaban los turcos para cazar esclavos en la en la en las costas. Em, Esclavo viene de la palabra eslavo, ¿no es cierto? Que eran, al parecer, los árabes tenían preferencia por cazar eslavos, gente eslava, mujeres eslavas, hombres eslavos, que al parecer servían más como esclavos. Y tenemos aquí la experiencia de Miguel de Cervantes, que estuvo con su hermano 5 años esclavizado. Se, Cervantes tenía unas cartas de presentación de realeza y, estos turcos al ver las cartas creyeron que él tendría tratos con gente noble, y al parecer nada que ver, era algo que el Cervantes pudo haber lo más bien contado como un chiste aquí en el Quijote. Bueno, y lo dejaron ahí 5 años, ¿no es cierto?, esperando la recompensa por Cervantes, al que creían que era un gallo de alcurnia. Eh, en marzo de 1786, Thomas Jefferson y John Adams viajaron a Londres para negociar con el enviado de Trípoli, el embajador Sidi Ali Abraham, o Sidi Ali Abdul Raham Agda. Alto enredados los nombres de estos gallos. Cuando preguntaron sobre el motivo para hacer la guerra a naciones que no le habían hecho daño, el embajador respondió: ojo, ojo, aquí está la respuesta. Está escrito en el Corán que todas las naciones que no reconocen al profeta son pecadoras y que es derecho y deber de los fieles saquearlas y esclavizarlas, y que cada musulmán que muera en esta guerra irá directamente al paraíso. Dijo también que el hombre que primero aborde una embarcación tiene derecho a un esclavo más, y que cuando saltan a la cubierta de la nave de un enemigo, los marineros portan dagas en cada mano y en la boca, que aterrorizan tanto al enemigo que te pide la redención inmediatamente. Bueno, la religión de paz, la religión de paz y amor que nos venden ahora, y que muchos nacionalistas también les tiran flores. Pasemos entonces, vamos siguiendo la línea histórica, ahora toca Simón Bolívar. Y, bueno, la revolución de Simón Bolívar habría sido como un Martín Lutero 2.0, en el sentido de que así como Lutero quebró Europa, Bolívar quebró Hispanoamérica. Eh, Fue una guerra en que fue más los indios y los negros y las poblaciones más pobres lucharon por el rey de España. Tenemos el caso de los mapuches acá en el sur que lucharon contra los independentistas, lucharon por la corona española. Em, Entonces, como siempre pasa en todas estas cosas de revoluciones, se trató de unos hijos de burgueses, ¿no es cierto? Unos burguesitos acomodados que quisieron eh, mm, con el tedio y el ocio, ¿no es cierto? Quisieron tener alguna aventura y se tiraron a independizar a América, ¿no es cierto? A independizarla
los malvados españoles, de la malvada Iglesia Católica. Lo que hizo Bolívar fue, en todas las palabras, me van a perdonar la expresión, pero fue una mariconada, porque el, en ese momento España tenía una guerra con Napoleón, con Francia. Hay, hay un general, hay una anécdota aquí de un general que le dijo a Napoleón: ¿con cuántos hombres creéis que se puede conquistar España? Napoleón respondió: a este pueblo de fanáticos y curas con cañonazos los disperso, 8000 hombres. Y este general, Dupont parece que es el nombre, este general respondió: necesitáis al menos 80.000, 80.000 hombres. ¿Saben cuántos franceses quedaron enterrados en España? 400.000. 400.000 franceses quedaron enterrados en España. Una guerra que eh, el- lo- se tiró toda España. Toda España se tiró contra Napoleón. Los curas también, las monjas se tiraban abajo de los caballos. Se tiraban abajo de los caballos para abrirles la guata a estos jinetes franceses y hacerlos caer a tierra. Así de cruda fue esta batalla con, con Napoleón. Bueno, hay una cita aquí de Bolívar a un tal Santander, un 7 de enero de 1824. Dice así: además me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y dolor. Bueno, entonces eso nos da luces de las características internas, ¿no es cierto?, de Bolívar. También aquí tenemos otra cita de su odio a los españoles. Como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela a la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que se parezcan, puesto que no deben quedar ni uno solo vivo. Entonces esto fue un escrito en Cartagena el 6 de enero de 1813. En su artículo 9 premia con lo siguiente: graba al ejército. Al soldado que presentare 20 cabezas de dichos españoles sería ascendido a alférez, el que presentare 30 a teniente y el que 50 a capitán. Entonces había un premio al parecer por cada cabeza de españoles asesinados. Pablo Victoria, un escritor eh, revisionista del tema de Bolívar, asegura que el odio de Bolívar a los españoles se debió por el caso de una casa que la corona española no le quiso vender al abuelo de Bolívar, porque el documento que presentaba el abuelo tenía la siguiente irregularidad: que no aparecía el nombre de su cónyuge. ¿Y por qué ocultaban a la cónyuge, este abuelo? Porque la cónyuge era negra, era una negra. Entonces, como esta familia de Bolívar, los Bolívares eran racistas, ocultaron que había un familiar negro en la familia. Otros dicen que la razón habría sido em, por porque la iglesia le prohibía tener esclavos, y Bolívar quería tener esclavos. Bueno,
Un 8 de febrero entonces de 1814, Bolívar manda matar 1200 españoles. Bolívar ordena en 1824 que se recluten niños, campesinos e indígenas en Perú a partir de los 12 a los 40 años. ¿Mm? Em, Práctica que copiaron estas guerrillas, ¿no es cierto?, en las selvas de raptar niños y hacerlos soldados. En Angostura ordenó la ejecución de frailes españoles, 18 padres asesinados a machetazo, 12 padres a golpe y malos tratos, 7 pudieron escapar, entre ellos Fray Nicolás de Vich, quien contó lo que había pasado. 34 religiosos masacrados a sangre fría. En su en la en el asedio a Santa Fe, ¿no es cierto? Simón Bolívar ordenaría saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Tenemos entonces cuñas como la que dejó José Manuel Restrepo, un historiador contemporáneo, dice: los excesos y crueldades cometidos en Santa Fe, sobre todo contra mujeres, fueron horrendos, y las tropas de Bolívar se cargaron de oro, plata y joyas de toda especie. Bueno, entonces ahí tenemos algunas de las obras del Libertador, ¿no es cierto? Del que nos liberó de los malvados españoles, que tan malos eran estos españoles que la hermana del mismo Bolívar envió una carta al rey desligándose de lo que hizo su hermano y pidiéndole una pensión, porque fue tal eh, la destrucción que hizo Bolívar de una América próspera que había, que la mujer tuvo que pedirle una pensión al rey, una ayuda económica al rey. Bueno, el rey le manda creo que algo así como 1000 escudos, al parecer, a la hermana de Bolívar, siendo la hermana de Bolívar, bueno, y ella desligándose también de lo que hacía su hermano. Bueno, la corona española y los españoles eran tan malos que le dieron a esta mujer una ayuda, una compensación económica para que no pasar, no pasase un mal vivir, ¿no es cierto? Porque esa era la norma en la América católica, que nadie pasara necesidades, nadie pasara mal vivir. Y nadie lo pasaba hasta que Bolívar nos liberó de eso y nos unió a esta deuda que tenemos. A contar de ahí empezamos a tener con la banca inglesa, con la banca anglosajones. Bueno, hay unas hay unas citas que tengo por acá. eh, mm, bueno, aquí hay una muestra de lo rastrero que era este Bolívar, ¿no es cierto? El 18 de marzo de 1825, Bolívar se reúne con un agente secreto de Inglaterra llamado J. Malling, quien envía un informe sobre dicha conversación al vizconde de Melville, primer lord del almirantazgo británico. Dijo así Bolívar: usted puede decir que yo, bajo el punto de vista de principios generales, no he sido nunca enemigo de las monarquías. Ah, no era enemigo de la monarquía entonces Bolívar. Continúa: sino que, por el contrario, las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados, y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular, esto es, de una monarquía o monarquías en el Nuevo Mundo, encontrará en mí
un promotor firme y constante de esas ideas. Entonces bien, también tenía su faceta de diplomático, ¿no es cierto? Bolívar, eh, quien seguramente nos quería hacer colonia de los ingleses, lo consiguió económicamente y él quedar posiblemente como el monarca. Vicente Rocafuerte, amigo íntimo de Bolívar, escribe a Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones de México, el 28 de septiembre de 1828. El general Bolívar aspira a coronarse y que puede entrar a los cálculos de su hipócrita ambición el plan de vender los intereses republicanos de la América. Bolívar se ha quitado ya la máscara del patriotismo y es capaz de todo. En el delirio de su ambición, bien puede ofrecer a la España el auxilio de Colombia para realizar esta maquiavélica transacción si le aseguran de rey o de jefe absoluto vitalicio de Colombia. Bueno, entonces ahí se ve la, la idea que tenía este caudillo, ¿no es cierto? No es nada muy alejado de lo que pasa hoy día. Eh, estos caudillos, ¿no es cierto?, que aparecen en revueltas sociales, en revoluciones, mandando a pelear a los jóvenes, a los giles, ¿no es cierto?, que agarran papa con ellos y, y mandando a enfrentar a los pacos, ¿no es cierto?, que todo lo que al final no es más que una opereta para debilitar los estados, ¿no es cierto?, y debilitar las naciones y hacerlas más susceptibles a seguir siendo explotadas por esta hegemonía anglosajona. Y bueno, ahí se ve que este gallo no se diferencia en nada a nuestros caudillos contemporáneos y locales. Así que eh, se van repitiendo, al parecer van saliendo con la misma naturaleza. Por algo son todos estos gallos salidos de las puertas del Hades, como decimos aquí en este programa. Le sigue entonces la Revolución Francesa, que fue la otra revolución, la otra gran revolución, el otro gran cisma que hubo en la sociedad contra la Iglesia Católica. Em, bueno, veamos entonces. Esta fue la revolución que nos trajo la democracia, que nos dio el voto, el voto que como diría alguien por ahí, perdimos la prosperidad, pero al menos podemos votar, todo gracias a la Revolución Francesa. Bueno, además decir que esta revolución fue planificada por las logias, ¿no es cierto? Las mismas logias que estuvieron detrás de Bolívar y de nuestros caudillos libertadores. Entre 20.000 y 40.000 personas fueron asesinadas durante el reinado del terror. Estimaciones indican que aproximadamente el 8% de los condenados por tribunales del rey revolucionario eran aristócratas, el 6% sacerdotes y el 14% clase media. Hay unas citas que quería mostrarles eh, porque la Revolución Francesa fue una revolución que, como siempre pasa en las revoluciones, usó de mano de obra a criminales, ¿no es cierto? A gallo. Bueno, eh,
Esto es tomado de Monster Behind the French Revolution. Carly Alan Fate, bueno, esto es de un libro. Escrito en 1922. El autor sería Nesta Webster. Bueno, dijo lo siguiente. Un factor adicional de gran importancia a estudiar todos los tipos revolucionarios debe ser, sin embargo, voy a leer de nuevo, perdón. Un factor adicional de gran importancia al estudiar todos los tipos revolucionarios debe ser, sin embargo, tenido en cuenta. El de la normalidad física o mental. Dicha condición puede ser solo pasajera. Muchos hombres jóvenes pasan por un periodo de fiebre revolucionaria y después se asientan para ser miembros útiles de la sociedad. Pero el revolucionario crónico será, por lo general, encontrado exhibiendo alguna peculiaridad de mente o cuerpo. Eso fue particularmente así entre los líderes de la Revolución Francesa. La grisácea palidez de Saint-Just fue descrita por un contemporáneo como característica de la mayor parte de los revolucionarios de la época de él. El hígado sin duda jugó en una parte en la ferocidad de ellos. Entonces, bueno, todas estas, como aquí hace notar este gallo, todas estas revoluciones siempre son eh, eh, llevadas a cabo, ¿no es cierto?, por tipo anormales o tipo acomplejados, ¿no es cierto?, tipo bajos, ¿no es cierto?, enanos, petizos, feos, gallas feas, ordinarios, ¿no es cierto?, tipas ordinarias. En general, pueden haber excepciones, pero las excepciones duran poquito en esos movimientos. Luego empiezan a ser acosados o discriminados, ¿no es cierto?, por los otros compadres que tienen complejos de inferioridad. Y bueno, si son masoquistas, se quedarán a sufrir todo eso, esa, mm, eso maltrato, ¿no es cierto? Y bueno, si son más habilosos, empezarán a buscar otra idea, ¿no es cierto? Y a acercarse a ideas más constructivas. Aquí tengo otra cita de se llama La rebelión del infrahombre, de Friend Revolution, volumen 2, libro 2, capítulo 4, de H.A. Taine. Dice así: su ciudad principal, que contaba con 120.000 almas, en la cual los riesgos comercial y marítimos fomentan espíritus innovadores y aventureros, en la cual la vista de fortunas repentinamente adquiridas y gastadas en placeres sensuales debilita constantemente toda estabilidad de carácter, en la cual la política, como la especulación, es una lotería que ofrece sus premios a la audacia. Además de todo esto, un puerto franco y un lugar de reunión para nómadas sin ley, gente de mala reputación sin ocupación estable, bribones y canallas, los cuales, como algas desarraigadas que se descomponen, vagan de costa en costa alrededor del círculo entero del mar Mediterráneo. Una verdadera cloaca llena con la S de 20 civilizaciones corruptas y semibárbaras, donde la escoria del crimen vomitada desde las prisiones de Génova, Piamonte, Sicilia y en realidad de toda Italia, de España, del archipiélago y del norte de África, se acumula y fermenta. No me extraña que en tal tiempo el reinado de la muchedumbre se ha establecido allí más pronto que en otras partes. Después de muchas explosiones, ese reinado es inaugurado el 17 de agosto de 1790 por medio de la remoción del señor Liédaud, una especie de burgués y moderado Lafayette, que comandaba la Guardia Nacional, alrededor del cual se reúne una mayoría de la población, todos hombres, honestos o no, que tienen algo que perder. Después de que él es expulsado,
luego proscritos y luego encarcelados, ellos mismos renuncian y Marsella pertenece a la clase baja, a 40.000 indigentes y canallas conducidos por el club. ¿A qué club se referiría? ¿No es cierto? Aquí hay otra cita, esto es de Archivos Nacionales, reporte de la situación Marsella por mi Hollins, comisionado del directorio del departamento año quinto. Bueno, muchísimos forasteros de Francia e Italia son atraídos allí por la sed de ganancia, el amor al placer, la necesidad de trabajo y un deseo de escapar de los efectos de la mala conducta. Individuos de ambos sexos y de toda edad, sin lazos de país o parentesco, sin profesión, sin opiniones, presionados por necesidades diarias que se multiplican por hábitos depravados, procurando satisfacerlos sin demasiado esfuerzo, siendo encontrados ante los medios para ello en muchas operaciones manuales del comercio, individuos extraviados durante la revolución y posteriormente asustados por el partido dominante, acostumbrados lamentablemente en ese entonces a recibir una paga por participar en la lucha política, y ahora reducidos a vivir de distribuciones casi gratuitas de comida, a comerciar pequeños artículos y a tener ocupaciones serviles que raramente ofrecen oportunidades. En resumen, a estafar. Tal es lo que el observador encuentra en aquella parte de la población de Marsella, más a la vista, impacientes por aprovecharse de cualquier cosa que ocurra, fácilmente persuadidos, activos por sus necesidades yendo en tropel a todas partes y apareciendo muy numerosos. Funcionarios civiles y comisionados de distrito todavía pertenecen en su mayor parte a aquella clase de hombres que la revolución había acostumbrado a vivir sin trabajar, a ser de aquellos que compartían sus principios los beneficiarios de los favores de la nación y finalmente a recibir contribuciones de salas de juego y burdeles. Esos comisionados dan aviso a sus protegidos, incluso a los criminales, cuando las órdenes de detención contra ellos debían ser ejecutadas. Bueno, entonces vamos viendo entonces que todo esto, este perfil de gente que participa en estas revoluciones como carne de cañón, ¿no es cierto? Siempre son las mismas y se van repitiendo en cada revolución. Aquí tengo otra cita. Esta es una carta del distrito de Aurillac, 27 de marzo de 1792, con reportes oficiales. Me van a perdonar, pero tengo un problema que cuando hablo mucho empiezo a quedar algo difónico. El 20 de marzo, aproximándose 40 bandoleros, llamándose a sí mismos patriotas y amigos de la Constitución, ojo, obligaron a ciudadanos honestos y dignos, pero muy pobres, en 9 o 10 de las casas de Capelle Biscamp a darles dinero, generalmente 5 francos cada persona y a veces 10, 20 y 40 francos. Otros destruyeron o saquearon los châteaux de Roeche, Rode, Marcolés y Vitrac, tan feo que este idioma francés, y Vitrac, y arrastraron a los funcionarios municipales junto con ellos. La Guardia Nacional de Boisset, comiendo y bebiendo sin parar, entró en el Château y se comportó de la manera más brutal, porque cualquier cosa que ellos encontraron en su camino, fueran relojes, espejos, puertas, armarios y finalmente documentos, todo fue tomado. Ellos incluso enviaron a 40 de los hombres a un pueblo patriótico en las cercanías. Ellos obligaron a los habitantes de cada casa a darles dinero y aquellos que se negaron fueron amenazados con la muerte. Además de eso, la Guardia Nacional de Boisset se llevó el mobiliario del Château. Bueno, entonces aquí vemos algo parecido a lo que pasaba en la Plaza Italia, ¿no es cierto? Cuando los revolucionarios, los luchadores sociales, eh, se ponían a pedir dinero a la gente en auto por medio de infundirles miedo. Eh, qué terrible, terrible que
siempre mm, este tipo de gente, mm, no quiero sonar muy clasista ni muy mirador en menos, ¿no es cierto? Pero siempre hay como un perfil de gente que se va repitiendo y que van siendo la carne de cañón y van actuando de la misma forma, ¿no es cierto? Y son usados por quienes promueven las divisiones de los países y las luchas de clase y la destrucción de países prósperos, ¿no es cierto? Bueno, qué lamentable. Mm, bueno, en la conclusión final vamos a ver si vamos a tratar de encontrar alguna solución. Mm, Tratar de tratar de encontrar alguna solución. Bueno, tenemos entonces la siguiente, que es la revolución comunista, y nos vamos a ir apurando porque ya me he pasado mucho del tiempo. Me recomendaron que haga programas de 1 hora, hora 20 a lo mucho, no que me exceda. Eh, Voy a leer la siguiente cita sobre, se llama La Terreur Rouge, París, 1927. Mm, Esto es una comisión de investigación que entró al Kiev después de que los soviéticos fueron expulsados en 1919. Eh, eh, Esta es la descripción de una sala secreta de ejecución de los bolcheviques. Y dice así: todo el suelo de cemento del gran cobertizo, la sala de ejecución de la checa departamental de Kiev, estaba inundado con sangre. Esa sangre ya no fluía, sino que formaba una capa de varias pulgadas. Era una mezcla horrible de sangre, cerebros, pedazos de cráneo, mechones de pelos y otros restos humanos. Todas las paredes estaban manchadas con sangre, pedazos de cerebro y cueros cabelludos estaban adheridos en ellas. Un canal de 25 centímetros de ancho por 25 centímetros de hondo y aproximadamente 10 metros de largo corría desde el centro del cobertizo hacia un desagüe subterráneo. Ese canal en todo su largo estaba lleno hasta el tope con sangre. Usualmente, tan pronto como la masacre había ocurrido, los cuerpos eran sacados de la ciudad en camiones a motor y sepultados al lado de la tumba sobre la cual hemos hablado. Encontramos en una máquina, en una esquina del jardín, perdón, otra tumba que era más antigua y que contenía aproximadamente 80 cuerpos. Allí descubrimos en los cuerpos rastros de las crueldades y mutilaciones más variadas e inimaginables. Algunos cuerpos estaban destripados, otros tenían sus miembros cortados y algunos estaban literalmente cortados en pedazos. Algunos tenían sacados su ojo y la cabeza, cara, cuello y tronco cubiertos de profundas heridas. Posteriormente encontramos un cadáver con una estaca en el pecho. Algunos no tenían lenguas. En una esquina de la tumba descubrimos una cierta cantidad de brazos y piernas. Bueno, toda esta eh, todo este salvajismo, ¿no es cierto? Esta bestialidad, esta brutalidad que se suelta cuando se dan estos casos de, de revueltas y revueltas sociales, ¿no es cierto? Eh, Más si se usa este tipo de gente sanguinaria, ¿no es cierto? Gente de mala calaña, que siempre han sido la carne de cañón y los soldados de tipos que trabajan atrás de las sombras, ¿no es cierto? Y son los grandes ideólogos para echar abajo países y someterlos a su poderío. Bueno, entonces quedó por hablar del terror rojo de España, ¿no es cierto? Que fue, vamos a hacerle una pasada rápida al terror rojo de España. Eh, Fueron asesinados 13 obispos, de 1936 a 1939 fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares,
2.365 frailes y 283 monjas. Bueno, esa es la cifra de clérigos asesinados. Posteriormente a la Guerra Civil Española, la voz de los sacerdotes valía oro. Eran muy respetados los sacerdotes en el pueblo por toda la persecución que vivieron a manos de em, estos canallas, ¿no es cierto?, revolucionarios que em, instauraron el terror rojo en España. Em, el nazismo también vendría a ser otra rama, ¿no es cierto?, de esta ideología contraria al cristianismo. Hitler fue católico, pero el interés del nazismo era llevar a Alemania de vuelta al paganismo. De vuelta al paganismo. Hay un autor incluso que se llama Anthony Sutton. Anthony Sutton, este autor hizo una investigación de que eh, Wall Street le habría financiado la carrera a Hitler y su ascensión y le habrían dado ayuda económica. Eh, ¿Qué empresario de Wall Street? Lo desconozco, pero este autor, Anthony Sutton, hizo este estudio. Pasamos a los cristeros, ¿no es cierto? Los cristeros, que es una, una persecución bien desconocida contra la iglesia que ocurrió en México. Apuesto que muchos no tienen ni idea de que hubo una guerra cristera en México, porque quienes persiguieron a los cristianos curiosamente fueron los liberales, un gobierno liberal del presidente Calle. Calle, el apellido de este presidente liberal en México, que prohibió el culto católico. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo mexicano? Todos levantarse en armas, mierda, ¿no es cierto? Y salir a defender la fe. Salir a defender la fe. Hay un niño, un caso bien triste, em, José Sánchez del Río, un niño asesinado por las tropas liberales, ¿no es cierto? Em, este niño se le desollaron los pies, la planta de los pies. Lo obligaron a caminar y, y a renegar de Cristo. Muy valiente el niño, más valiente que uno, ¿no es cierto? No renegó y eso le costó la vida cuando fue fusilado por las tropas del gobierno Calle, de las tropas liberales, de gobierno liberal que se levantó a prohibir el culto católico. Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten, yo no hago falta, y usted sí. Una carta que le envió el niño a su madre. Eh, perdón, 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 no, este niño le dio su caballo a un general. Cuando este general perdió su caballo, el niño le dijo: mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí. Y esta fue la carta que le escribió a su madre, este niño José Sánchez del Río, el 6 de febrero de 1928. Querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que le dejó su hermano el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Saluda a todos por última vez
y tú recibes el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. Bueno, esta carta que le mandó este niño José Sánchez del Río, ¿no es cierto?, a su madre. Fue canonizado este niño en el 16 de octubre de 2016, este mártir cristiano, por el Papa Francisco. El Papa Francisco canonizó a este niño y, y por lo que tengo entendido vienen canonizaciones de muchos mártires cristianos de la Guerra Civil Española de parte del Papa Francisco. Entonces, bueno, estamos llegando ya al final del capítulo. Vimos entonces, como conclusión, hicimos una trayectoria por todos estos movimientos que han salido de las puertas del Hades, a enfrentarse a la iglesia fundada por Jesucristo, a la iglesia católica. Vemos entonces que esta ha sido una única revolución a lo largo de la historia que tiene su origen en la revolución de Martín Lutero. Ahí empezó el, el cisma, el cisma, y se empezó a combatir al poder de la Iglesia Católica. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo revertirlo? Bueno, volviendo al problema de raíz, creo yo que la solución pasa por reivindicar a la Iglesia Católica, que como dice el apóstol Pablo, el baluarte de la verdad, y empezar a actuar desde la Iglesia Católica, empezar a reconvertir la sociedad al, al cristianismo católico. La política no nos va a servir, no nos va a ayudar. Votar por políticos católicos sí nos va a servir, dentro de la medida de lo posible. Y aunque la iglesia esté como esté, aunque me guste el Papa o no, aunque me guste en estos concilios o no, bueno, unirse a la iglesia y participar y tratar de hacer que esta iglesia eh, tome el rumbo, ¿no es cierto?, que le corresponde, con el apoyo de uno desde dentro. Em, esta revolución va a seguir avanzando y va a seguir avanzando porque ahora ya vemos los colectivos LGTB y vemos cómo en Francia están siendo destruidas las catedrales, ¿no es cierto?, la iglesia. Em, pero, pero tenemos la promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Como dije en el programa pasado, el obelisco que adornaba el Coliseo romano cuando se perseguía, se mataba a los cristianos, ¿no es cierto? El Coliseo de Calígula. Bueno, ese obelisco ahora es parte del Museo del Vaticano, y está coronado por la Santísima Cruz encima, ¿no es cierto? Y el destino que van a tener todos estos movimientos que se han levantado contra la Iglesia Católica es el de ser parte del museo de los enemigos que no pudieron derrotar a la Iglesia Católica, donde ayer hubo una URSS persiguiendo a los cristianos, ¿no es cierto? Hoy día se va a pasear la Virgen de Fátima, hoy en día, hoy en día, por decirlo de algún modo. Em, Porque hay una peregrinación que va a hacer la Virgen de Fátima por suelos que antes fueron de la URSS, que a todo esto hay un simbolismo bien grande ahí por la aparición de Fátima, cuando la URSS se estaba gestando. Ahí se cumplió el Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Bueno, y
donde el ISIS el día de ayer prometió decapitar al Papa, ¿no es cierto? Bueno, hace poco el Papa anduvo por esas tierras y anduvo en esa parte, ¿no es cierto? Paseándose y llevando el Evangelio a todo ese pueblo cristiano de Irak. Así que bueno, a perseverar, ¿no es cierto? A unirse a la Iglesia Católica, que es la única institución que defiende la verdad y el bien, ¿no es cierto? La única institución del bien que hay en el mundo es la Iglesia Católica, y a trabajar en conjunto con ella, a trabajar en conjunto con ella y perseverar, perseverar. Por muy oscuro o tenebroso o confuso que se vean estos tiempos modernos, hay que saber que siempre la Iglesia Católica va a conquistar, va a terminar conquistando la idea y paseándose por encima de esta idea y llevando estas ideas al museo de la idea, la ideología y, y la politiquería derrotada por la iglesia. Tengan un buen domingo, eh, tengan una excelente semana y Dios Padre, con la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, les bendiga a todos.